Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Espero que en casa todos estén bien. A nombre de la Sociedad Mexicana de Oncología, a nombre del presidente Héctor Martínez Said, les damos la bienvenida a esta sesión académica virtual, que hoy tenemos un tema muy interesante, muy actual, la influencia del COVID en inmunoterapia oncológica en el paciente con cáncer. Y para eso, primero quiero agradecer a la Sociedad Mexicana de Oncología por permitirnos hacer este simposio, pero también el patrocinio de MSD, quien nos permitió traer ponentes de lujo, un cartel de lujo. Vamos a empezar directamente vamos a abrir con broche de oro. Y vamos a iniciar con el tema de mecanismos inmunológicos de respuesta a COVID-19. Este será dado por el doctor Juan Sierra Madero. El doctor Juan Sierra Madero es un especialista, es infectólogo, trabaja en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, es uno de los infectólogos más respetados en el país, ha tenido tiene un currículum espectacular, ha sido jefe del Instituto Nacional de Nutrición del Departamento de Infectología, es investigador y, por supuesto, tiene mucha experiencia y mucho expertise en los mecanismos inmunológicos de respuesta a COVID-19. De tal forma que empezaremos con broche de oro. Por favor, doctor Sierra, le dejo a su auditorio. Gracias, buenas noches. Es un gusto estar aquí con ustedes esta noche para hablar sobre inmunidad y a SARS-CoV-2. Este ha sido un tema muy recurrente, de mucho interés, tanto desde el punto de vista de ciencia básica como desde el punto de vista práctico terapéutico, porque en este sentido muchas de las estrategias terapéuticas se están proponiendo en estas vertientes, y voy a hablar un poco sobre esto, pero más que nada me voy a concentrar a revisar todos estos mecanismos involucrados en la respuesta inmune. Y un poco la agenda de esta sesión va en este sentido, es si realmente el espectro clínico del COVID-19, tan diverso como conocemos, es el resultado también de un espectro en la respuesta inmune. Entonces voy a hablar un poco sobre la respuesta inmune como parte de la enfermedad COVID-19. Vamos a hablar de la respuesta innata, adaptativa, dónde entran algunos potenciales tratamientos. Y después voy a hablar un poco también sobre la respuesta inmune protectora, específicamente anticuerpos neutralizantes e inmunidad celular. Entonces, como ustedes todos saben, el espectro de la presentación clínica de COVID-19 es muy diverso, pero consistentemente se ha reportado aproximadamente un 80% de personas con enfermedad leve o incluso asintomática, y un 15% que pueden presentar enfermedad grave, algunas de ellas crítica y con un porcentaje también pequeño de mortalidad, que en los números tan grandes de personas infectadas se traduce en una mortalidad cuantitativamente muy alta. Y las preguntas que nos hacemos con respecto a este espectro es si la diferencia en estas presentaciones tiene que ver con la respuesta inmune. Entonces, es probable que tenga que ver con muchas otras cosas, ahorita vamos a hablar de algunas de ellas, pero es el papel de la respuesta inmune en definir si una persona se va hacia una enfermedad complicada o no, es una de las preguntas que muchos se hacen. La otra pregunta es,
si existe inmunidad protectora y cuál es, o sea, cuáles son los correlatos de esta inmunidad protectora, y si esto correlaciona con enfermedad leve, y si esta inmunidad distorsionada, aberrante que vemos en algunos pacientes es lo que ocasiona la enfermedad grave. Es una de las formas de explicar las diferentes presentaciones en cuanto al tiempo, es esta, en donde se muestran la etapa inicial, que fundamentalmente tiene que ver con replicación viral, caracterizada por fiebre, tos, mialgia, disnea, y después la etapa intermedia, con disminución en la saturación de oxígeno, inicio de la insuficiencia respiratoria, datos de choque, y aquí ya involucra la cascada inmunológica que empieza, y después ya francamente el síndrome de insuficiencia respiratoria agudo y recuperación en la fase final. Y en cada una de estas fases se ha propuesto alguna estrategia terapéutica. Por ejemplo, inicialmente es más congruente, más coherente usar antivirales, usar también tratamientos de inmunidad pasiva como plasma convaleciente u otros, y en las etapas intermedias inflamatorias, más todas estas estrategias inmunomoduladoras y los medicamentos de coagulación, que también es una intervención importante prácticamente en todas las etapas. ¿Cuáles son los mecanismos patogénicos? Es decir, cómo causa enfermedad grave el SARS-CoV-2. Y son 4 puntos fundamentales que ahorita los voy a poner esquemáticamente, y esto unos autores españoles le han puesto el nombre apocalíptico de los 4 jinetes patogénicos. El primero es la replicación viral en células que tienen el receptor ACE2 de angiotensina, de la enzima convertidora de angiotensina, que está presente realmente en muchas células, neumocitos 1, 2, el epitelio intestinal, los túbulos renales, el endotelio alveolar, el endotelio vascular, células del linaje monocitos y macrófagos. El segundo es esta fase, esta respuesta hiperinflamatoria, sobre todo dada por la respuesta inmune o por el paso de la respuesta inmune innata hacia la respuesta adaptativa, en lo que han llamado algunos tormentas de citocinas, y otros han criticado ese término, pero realmente la segunda vertiente de esta patogenicidad. La tercera son alteraciones de coagulación. Hay una clara alteración en los mecanismos de coagulación que contribuye significativamente a la patogenicidad. Y el último son las alteraciones en el eje de la enzima convertidora de angiotensina y angiotensina, que lleva a alteraciones súper complejas, pero que contribuye significativamente a esta patogenicidad. Todo empieza con la infección viral, primero en el tracto respiratorio alto, la unión de este virus con sus receptores en las células epiteliales del tracto respiratorio superior, que expresan este receptor, y también dependiendo del inóculo viral, que puede ser otra de las mecanismos que expliquen la diferente severidad de la enfermedad, infección en las células epiteliales alveolares, en los neumocitos, y posteriormente la enfermedad grave, que ya involucra liberación de citocinas, alteraciones en la coagulación y ruptura de esta barrera epitelial, endotelial, alveolar, vascular.
Y estos son el término que les mencionaba, que acuñan estos autores españoles, los 4 jinetes del apocalipsis viral, como explicación de esta patogénesis, y gráficamente lo expresan en estas 4 grandes esferas. La primera esfera, como les recuerdo, es los mecanismos de replicación viral, que incluyen el virus. Una vez que entra a la célula, activa receptores de tipo TOL, y, y tiene unos mecanismos de evasión inmunológica muy interesantes, sobre todo con la respuesta a interferón, que en otras infecciones virales respiratorias es extremadamente útil, y aquí básicamente lo detiene totalmente, y es por eso que una de las estrategias terapéuticas que se han propuesto recientemente es el uso de interferones directamente. La segunda vertiente, la segunda esfera que les decía, es esta fase proinflamatoria o hiperinflamatoria, en donde existe un aumento muy prominente de citocinas, sobre todo quimiosinas inflamatorias, y también una activación de células T que lleva a un desgaste total de estas células, muy similar a lo que pasa en pacientes con VIH avanzado. La tercera esfera es la de la coagulación. Hay una infección de las células endoteliales, del endotelio vascular, la disfunción de estas células, la netosis, la activación de factor tisular. Todo esto genera factores procoagulantes y son mecanismos extremadamente complicados. Y la última esfera es la de la vía de receptor de angiotensina, de enzima convertidora de angiotensina y angiotensina 2, que resulta finalmente en una supresión de la enzima convertidora de angiotensina y un aumento en angiotensina 2. Todo esto lleva a daño alveolar difuso, a daño pulmonar agudo, SIRA, y estos son los 4 esferas, digamos, que convergen en el daño pulmonar que vemos en estos pacientes. En esta primera fase, entonces, la respuesta innata empieza por el reconocimiento de estos receptores que reconocen patrones, TLR7, TLR8, y en una infección viral respiratoria normal se produce interferones del tipo 1 y 3 que son altamente protectores, y se producen quimiosinas, pero en cantidades moderadas. Estas quimiosinas atraen monocitos, células NK y polimorfonucleares al sitio de la infección, pero en SARS-CoV-2, y esto se ha visto en modelos in vitro y en modelos animales, y también en autopsias, hay una gran activación, una gran producción de quimiosinas proinflamatorias, como estas, MSP1, IP10, MIG. Todas estas vías de quimiosinas proinflamatorias se han tratado de inhibir, y de hecho son algunas de las estrategias de tratamiento inmunomodulador que se han propuesto con algunos fármacos que inhiben estas quimiosinas. Ya había mencionado esta característica, reducción de interferones tipo 1 y 3, y una prominente aumento en citocinas proinflamatorias. Estos autores disecaron prácticamente a través de estudios del inflamosoma, disecaron toda esta cascada inflamatoria en pacientes con COVID, comparándolo con otro tipo de infecciones respiratorias virales, y simplemente para resumir lo que ellos describen,
es esta infección caracterizada por supresión de los interferones y por mucho aumento en las quimiosinas proinflamatorias en comparación con las infecciones virales respiratorias de otro tipo. Pasando a la respuesta adaptativa, esta transición entre la respuesta innata y la adaptativa parece ser que es crítica para la patogénesis de COVID-19 grave. Esto es lo que puede hacer la diferencia entre una respuesta que se vaya hacia protección versus una respuesta inflamatoria exacerbada. La respuesta protectora usualmente está dada por células CD4, células T CD4 de ayuda, con respuestas tipo TH1, que también ayuda a anticuerpos neutralizantes y CD8 citotóxicas. La respuesta disfuncional es una exageración de esto con agotamiento, con una gran activación de células T y agotamiento de estas con apoptosis. Por eso vemos tanta linfopenia que característicamente es de CD4, de células CD4, y de ahí activación en la cascada de coagulación, que es realmente ya estas fases independiente de la replicación viral. Ya había dicho antes esta inhibición de la enzima convertidora de angiotensina y fenómenos autoinmunes y esta activación de células T que no es claramente causada directamente por el virus, sino por factores solubles. Este es un resumen de lo que pasa en las fases tempranas, es resumen de lo que ya dije. Las fases tempranas están dadas por inmunidad innata, las fases tardías por inmunidad adaptativa, que puede ser disfuncional, puede ser una respuesta adaptativa aberrante o puede ser una respuesta protectora. Pasando a las respuestas humorales, este es de todas maneras, como todo en COVID-19, también es atípico. Claramente los anticuerpos contra la proteína S, que es la proteína de spike de la espiga, bloquea la unión al receptor y se correlacionan estos anticuerpos con neutralización del virus. Sin embargo, lo que se ha visto es que no todos los anticuerpos que se producen son neutralizantes. Y curiosamente, a diferencia de lo que pensaríamos, el tener anticuerpos neutralizantes se asocia con mayor edad, con mayor gravedad de enfermedad y con género masculino. O sea, nosotros pensaríamos lo contrario. Si estás más grave, los pacientes más graves serían los que tendrían menos anticuerpos neutralizantes, pues ha sido lo contrario. Y una de las preguntas que surgen en esto es, y que tiene relevancia clínica también, es si existe un fenómeno de potenciación por anticuerpo, lo que se llama ADE, y esto está por estudiarse, pero es algo que tiene uno que tener en mente cuando usa las terapias basadas en anticuerpos pasivos, en plasma o en monoclonales que ahora están también ya prontos a estar disponibles. Entonces, no todo anticuerpo necesariamente es bueno. La otra cosa que se ha visto es que tienen una duración corta y que obviamente no es la única protección inmune. Ya vimos que existen respuestas celulares que pueden ser inmunes. Este es un estudio que se hizo en una serie en China, en donde se midieron anticuerpos neutralizantes específicos en un número grande de pacientes, 175. Estos son los títulos que pueden ir desde títulos de 16,000 diluciones hasta prácticamente no detección de anticuerpos neutralizantes o niveles, títulos bastante bajos. Como ya había mencionado, esto se asocia, tener más anticuerpos es mayor edad, mayor gravedad y género masculino. Y esto realmente sí brinca un poco la inquietud de si tener anticuerpos neutralizantes es un fenómeno
bueno para un paciente críticamente enfermo, porque pues, cuando usamos plasma convaleciente, pues estamos tratando de poner anticuerpos neutralizantes. No estoy diciendo que esto sea malo, lo que estoy diciendo es que hay que tener la mente abierta de que no necesariamente poner el plasma, y que si vamos a poner el plasma, debe de ser con títulos elevados de anticuerpos neutralizantes, porque si esto va a ser un problema, digamos, por este fenómeno de potenciación, va a ser a títulos bajos realmente. Y otra de las cosas que recientemente se encontró con esto es que hay anticuerpos específicos que se asocian a mejor evolución. Por ejemplo, los que están dirigidos a la proteína C, se vieron que están asociados a buen pronóstico, a recuperación, y los que están dirigidos a la nucleocápside se asocian a mayor riesgo de mortalidad. Y esto es solamente el resumen del artículo, pero es todo un artículo en la revista Immunity, recientemente publicado, en donde analizaron esto en una forma muy elegante. Y entonces el espectro clínico de infección por SARS-CoV-2 y la respuesta inmune pasa por todo esto. El paciente asintomático o el que tiene enfermedad leve, moderada o severa y que se recupera, tiene más inmunidad protectora, caracterizada por neutralizantes contra la proteína S, células citotóxicas CD8 y respuestas TH2. Y el paciente que tiene cursos más graves y que llega a morir es esta desregulación inmunológica con toda esta tormenta de citocinas, daño pulmonar agudo, coagulopatía y disfunción multiorgánica. Una de las cosas que se vio en SARS, en COVID grave, es aumento de interleucina 6 como un marcador específico, pero no es el único, porque también se ha visto interleucina 1, TNF, todas estas quimiosinas que ya les mencioné. Y lo que no se sabe es si la interleucina 6 es la causa o simplemente es un marcador de gravedad. Lo que sí está correlacionado con gravedad, pero no se sabe si es causa o efecto. Por eso es que se propuso tocilizumab, que es un inhibidor del receptor, es un anticuerpo monoclonal contra el receptor de la espiga, de la interleucina 6, y se había usado para artritis reumatoide y se propuso para tratamiento de COVID en etapas avanzadas, justamente por estos hallazgos del papel de la interleucina 6. Sin embargo, existe un ensayo clínico controlado reciente que todavía no lo hemos visto publicado, pero Roche, que patrocinó este ensayo, ya anunció los resultados. Comparado con placebo, no demostró reducción en la mortalidad y actualmente las guías no lo recomiendan como tratamiento, pero si se lo daban a los pacientes en forma abierta, no controlada, se veía una reducción en la proteína C reactiva, en la temperatura, mejoría en la saturación, disminución en la fracción inspirada de oxígeno. O sea, y es lo que muchos médicos que han usado este fármaco relatan. Dicen, pues yo no le creo al ensayo clínico porque yo lo que veo a mis pacientes es que se les quita la fiebre, les baja la PCR, mejoran la saturación. Otro medicamento anti-IL-6, que es el sarilumab, también se ha ensayado en un estudio aleatorio de muy pocos pacientes sin ninguna diferencia en mejoría clínica o en sobrevida. Una de las críticas que ha habido a este término de la tormenta de citocinas es esto de si esto es relevante para COVID-19. Aunque el término tormenta de citocinas tiene una connotación dramática y ha capturado la imaginación y la atención de los medios científicos y no científicos, realmente la realidad no apoya el uso del término, y estos autores proponen más apropiado el término disfunción endotelial o SIRS, como se usaba cuando se definía sepsis anteriormente. Y la realidad es que las intervenciones que identifican un solo blanco en sepsis ha tenido una larga historia de fallas, y lo más probable es que así siga ocurriendo aquí, ¿verdad? Entonces,
Me lo voy a saltar porque ya se terminó mi tiempo, pero podemos simplemente hablar un poco de inmunidad celular, y este es un estudio reciente en donde se vio que eh, las respuestas celulares después de la infección se detecta bastante bien respuestas proliferativas de CD4 y de CD8 en contra de diferentes epítopes de diferentes antígenos virales en pacientes convalecientes, lo cual pues es lógico y es es un buen hallazgo. Lo que fue inesperado fue encontrar estas mismas respuestas celulares en un buen porcentaje de personas que no se habían expuesto a SARS-CoV-2, es decir, les habían tomado muestras antes antes de fin de año del año pasado, y esto se piensa que es como resultado de reacción cruzada con otros coronavirus. Y algunas de las connotaciones de esto es si las personas que tienen estas respuestas preexistentes pueden tener enfermedad menos severa. Esto se ha observado en influenza, es una hipótesis que debe de comprobarse. Si esto va a cambiar la respuesta a vacunas, si va a ser mejor la respuesta a vacuna en estos pacientes, y si esto puede potenciar una enfermedad por inmunidad preexistente. Esto probablemente no, pero está por verse, ¿no? Y son algunas potenciales intervenciones inmunomoduladoras que se han probado. Los esteroides han demostrado en un ensayo clínico eficacia para reducir mortalidad, sobre todo en pacientes con enfermedad grave, y otros como inhibidores de interleucina 6, ya mencioné que no afectan, inhibidores de GM-CSF tampoco se están estudiando, inhibidores de quimiosinas, ya lo mencioné, de HAK2 y otros antiinflamatorios se están estudiando, ¿no? Entonces, en conclusión, la respuesta es compleja, poco entendida aún. Existen respuestas protectoras y existen respuestas patogénicas, y un balance de estas juega un papel importante en la patogénesis de COVID-19, y entender esta respuesta va a permitir tener mejores intervenciones terapéuticas y preventivas. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Sierra. Tres cosas a mí me quedan muy claras. La respuesta inmunológica a COVID también es atípica, como mucho en COVID, ya lo mencionó el doctor Sierra. La segunda es no todo anticuerpo generado es benéfico, no todo es benéfico, no toda respuesta inmune es benéfica en nuestro organismo, eso ya lo sabíamos, pero en COVID sin duda esto es mucho más importante cuando queremos ver la relación con el paciente con cáncer. Y la tercera, bueno, el paciente grave es aquel que tiene una inmunidad adaptativa y que además pues, confiere un mayor riesgo de generación de anticuerpos, mayor riesgo de citocinas y una mayor interacción de esto. Muchísimas gracias, doctor Sierra. El tema me parece muy importante para entender realmente cómo se comporta en el paciente con cáncer los tratamientos de inmunoterapia y si puede cambiar. Continuaremos entonces. Lamentablemente el COVID nos ha afectado a todos, al oncólogo lo ha afectado y hemos tenido que cambiar muchas cosas de nuestros pacientes y sobre los tratamientos de nuestros pacientes derivados de COVID. Hablemos ahora de los obstáculos y estrategias en la atención del paciente oncológico en la era en la que vivimos, en la era COVID-19. Y para eso le pedimos al doctor José Francisco Corona Cruz, que es cirujano oncólogo del Instituto Nacional de Cancerología, es el adscrito a la unidad torácica, especialista específicamente en tórax. Sin embargo, el doctor ha estado muy proactivo, no solamente en redes sociales, como el doctor Sierra también lo es, sino también ha estado muy proactivo en la generación de guías, en la generación de conocimiento en nuestro país para tomar decisiones en el paciente con COVID. De tal forma que es un placer tener y poder interactuar nuevamente con el doctor Paco. Por favor, doctor Francisco, te dejo al público. Gracias. Muchas gracias, Jerónimo, por la presentación. Vamos a hablar justamente pues, de este tema que nos atañe a todos. Sin duda, acabamos de presenciar una charla extraordinaria por uno de los expertos en este tema en nuestro país, y dos cosas me quedan muy claras, ¿no? Si ahorita hay incertidumbre de muchas de las cuestiones
inmunológicas y qué esperar de la infección por COVID. Bueno, en marzo de 2020, cuando esto nos reventó en la cara, pues teníamos todavía más incertidumbre, ¿no? Y la respuesta de todos los sistemas de salud del mundo, no solo de nuestro país, fue tenemos que detener todo porque no sabemos realmente en qué va a terminar esta situación, ¿no? Y en el caso de los procedimientos quirúrgicos, que es el ejemplo que les voy a mostrar a continuación, pues la recomendación de todas las guías en esa fecha era hay que posponer todo lo que sea posponible, esencialmente todo lo que es electivo. Ahora vamos a comentar la ambigüedad de esa palabra. Y en realidad no se sabía qué iba a pasar con esto de la pandemia, no se sabía si íbamos a abarrotar los sistemas de salud, al menos aquí en América, como había pasado en Europa, de tal suerte que la recomendación era esa. Y empezaron a proliferar un montón de guías para pacientes con cáncer, la mayor parte de ellos nos hacían la observación de eh, hacer algún tipo de triage, tratar de diferir los casos, esperar a que esto pasara. Y si ustedes revisan pues todas estas guías, la recomendación en realidad era eso, ¿no? Tratar de posponer todo lo que se pudiera posponer y dejar la mayor parte de los servicios médicos para los pacientes con COVID. Poco a poco se fue generando evidencia. Este es uno de los primeros artículos. Aquí lo que les quiero resaltar es únicamente en este metaanálisis que se hizo para pacientes con cáncer con infección por SARS-CoV-2. La conclusión era que el paciente con cáncer tenía una mayor mortalidad que aquellos pacientes sin este factor adverso y además también tenían una mayor probabilidad de ingresar a la terapia intensiva. De tal suerte que eh, si ya la enfermedad como tal era un factor de riesgo, pues nos pusimos a averiguar pues cuál era el factor de riesgo si además le adicionábamos la cuestión del tratamiento, ¿no? Y en este estudio también que fue muy reciente en la pandemia, pues el mensaje central era la mayor parte de los pacientes que desarrollan enfermedad moderada a severa y que han tenido un curso de quimioterapia generalmente tienen un desenlace fatal. Aquí 28% de los pacientes que cubrían estas características, pues terminaron falleciendo a causa de las complicaciones. Entonces, esta fue una de las alarmas de decir, bueno, hay que detener los tratamientos oncológicos porque lo expone al paciente a una mayor probabilidad de complicaciones derivado de una infección concurrente por SARS-CoV-2. En este estudio, el 22% de los pacientes, en vista de lo que les acabo de comentar, pues tuvieron una interrupción de su tratamiento, ¿no? Y bueno, había mucha incertidumbre por parte de los pacientes y nosotros médicos también teníamos mucha incertidumbre realmente qué podíamos hacer, qué no podíamos hacer y cómo lo teníamos que hacer. La otra cuestión, pues, fue lo que les comentaba, cancelación de procedimientos, no solo terapéuticos, sino también diagnósticos. Fuimos rebasados en muchas situaciones por los pacientes con COVID y todos los pacientes no COVID se dejaron como en segundo plano. Otra situación también que nos costó mucho trabajo, pues fue esto, ¿no? La movilización del personal de oncología en hospitales reconvertidos a áreas COVID, lo cual también pues dejó sin médicos a los pacientes con cáncer en muchas de las instituciones. Este es un resumen que se presentó en el Congreso Virtual de la Asociación Internacional para el Estudio de Cáncer de Pulmón hace un par de semanas y lo que llama la atención es esto, ¿no? En el registro que se tiene en la sociedad, 120 países reportaron que todos los servicios no relacionados con COVID, incluyendo el tratamiento para el cáncer, fueron completamente interrumpidos. Entonces, pues pareciera que el mensaje inicial de dejemos todo, vamos a detenerlos y una vez que termine la pandemia, pues le seguimos como veníamos trabajando anteriormente, pues lo habíamos acatado pues como una regla, ¿no? Y empezó a surgir evidencia, ¿no? Evidencia como esta, en la cual empiezan a hacer modelos que predicen, ¿no? ¿Qué va a pasar con esos pacientes que interrumpieron su tratamiento o que no tuvieron un procedimiento diagnóstico, en aquellos en que se interrumpieron estos tratamientos, pues qué iba a pasar. Y al menos en este artículo, pues proponía que al menos en Estados Unidos se esperaba que en los siguientes años, debido a los retrasos relacionados con COVID, pues íbamos a tener un exceso de unas 10,000 muertes por cáncer debido a la pandemia.
Y no fue el único estudio, este es otro estudio en Europa, en el Reino Unido, en el cual lo que proyectaron de acuerdo al número de procedimientos que se difirieron, el retraso en el diagnóstico y demás, pues fue que para el cáncer de mama la mortalidad se iba a incrementar en los siguientes años entre un 8 y un 10% aproximadamente. Para el caso del cáncer colorectal podría alcanzar hasta el 17% de incremento de mortalidad, para el cáncer de esófago hasta 6% y en el caso del cáncer de pulmón pues alrededor del 5%, ¿no? Entonces vemos que realmente pues el impacto que ha tenido la pandemia con este retraso, esta reconversión de muchos centros que trataban pacientes con cáncer, pues va a tener un impacto negativo en el futuro de nuestros pacientes, ¿no? Y si lo medimos en años de vida perdido, bueno, lo que se proyecta es esta cifra, ¿no? Alrededor de 60,000 años de vida perdidos por un exceso en casos avanzados, por progresión de los pacientes que se han quedado sin tratamiento y también pues por aquellos pacientes que no han recibido procedimientos de screening, ¿no? Entonces, tuvimos que hacer una pausa por ahí de abril, mayo, que empezaba a surgir toda esta evidencia y que veíamos que realmente no iba a ser un curso corto como esperábamos en muchos sitios de esto de la pandemia, pues nos dimos cuenta que realmente eso fue un gran error, ¿no? Fue un gran error el interrumpir el tratamiento de los pacientes con cáncer y empezaron a surgir pues artículos como este, ¿no? Muchas instituciones en nuestro país pasó en el cual había una competición desigual por los recursos humanos y materiales de los hospitales entre los pacientes con COVID y los pacientes de cualquier otra patología que no fuera COVID, incluyendo el cáncer, ¿no? Y en Europa empezó a surgir esta propuesta de tener hospitales libres de COVID para los pacientes con cáncer, ¿no? En vista de los pues, resultados adversos que estábamos teniendo en estos primeros meses de haber suspendido todas las actividades, ¿no? Esta es la guía más reciente de ESMO, en la cual pues dan recomendaciones en general para el tratamiento de los pacientes con cáncer. Igual que toda la evidencia que tenemos para COVID es de acceso libre, pero el mensaje central de esta guía es esto, ¿no? No hay que interrumpir o retratar los tratamientos para los pacientes con cáncer, ¿no? Y fue muy enfático, hubo una rueda de prensa, hubo mucha actividad en redes sociales y el mensaje central y lo que nos pedían nosotros como oncólogos era esto, ¿no? Compartir esta idea de que no merecía la pena ya retrasar el tratamiento, ¿no? Pero bueno, seguimos a la mitad de una pandemia. La verdad es que no sabemos muy bien cómo va a evolucionar en nuestro país, en el mundo, cuál va a ser el impacto real y pues la duración son cosas que no conocemos todavía. Y lo que sí sabemos es que para la mayoría de los pacientes con cáncer, salvo algunas excepciones muy, muy contadas, un tratamiento oportuno es la diferencia muchas veces entre sobrevivir al cáncer o no, tener una mejor calidad de vida o no tenerla. Sabemos, sí, que los pacientes con cáncer son de mucho más riesgo de complicaciones si tienen una infección por COVID-19 y la otra cuestión también es que la atención en oncología, ya sea la atención médica, la atención quirúrgica, la radiooncología, requiere de mucho recurso material humano. Eso no está en discusión, pero eso no quiere decir que pues tengamos que suspender el tratamiento, ¿no? Y lo que les voy a comentar a continuación, pues es un poco de lo que se hizo en el Instituto Nacional de Cancerología. Como ustedes saben, pues fue uno de los pocos institutos que no fue reconvertido. Esto derivado de una gestión extraordinaria de nuestras autoridades que justo hicieron verle a las autoridades sanitarias de nuestro país la necesidad de mantener este centro abierto para los pacientes con cáncer, porque si no, pues íbamos a tener un problema mayor al que ya se estaba manifestando en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, lo que se hizo en el INCAN fue protocolizar el ingreso de los pacientes para procedimientos no urgentes y por otro lado el segregar al personal para tratar pues, de encontrar muchas ventajas que les voy a comentar a continuación, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el modelo que se adaptó? Bueno, el primero pues es el de el control de infección, es decir, vamos a identificar casos sospechosos con el interrogatorio que ya todos conocemos, rastreo de contactos y algo muy importante es tener disponibilidad de prueba de PCR para los pacientes que tienen procedimientos de alto riesgo de complicaciones, tener la certeza de que al menos no tienen una infección asintomática, ¿no? El entrenamiento y el uso correcto, además de la disposición de equipo de protección personal para todo el equipo médico y paramédico fue algo muy, muy importante también. Se disminuyó la afluencia de pacientes, esencialmente de los pacientes en seguimiento, aquellos pacientes que estaban
en tratamiento activo no se difirieron, se buscaron alternativas para optimizarlo, pero sí buscamos disminuir la afluencia de pacientes, ¿no? Y algo muy importante, ¿no? Esto creo que es algo de lo que yo me puedo jactar, que en el INCAN tenemos equipo de protección personal permanente para todo el personal que realiza procedimientos considerados de alto riesgo y de la mejor calidad. Esto es algo que también se planteó desde el principio de la pandemia, ¿no? En cuanto al equipo médico, bueno, es súper importante el minimizar la exposición y, por supuesto, la potencial pérdida de personal, ¿no? Entonces, tenemos un modelo segregado en el cual los equipos quirúrgicos, por ejemplo, nos dividimos, en lugar de tener 1 o 2 días de quirófano a la semana, pues ahora tenemos una semana en la que solo un equipo quirúrgico entra a operar a los pacientes, de tal suerte que esto pues nos ayuda con el consumo de equipo de protección personal para un solo equipo durante los procedimientos de una semana y no pues un kit por cada cirujano que entraba cada día de la semana, ¿no? Esto, pues, en caso de brotes que no hemos tenido afortunadamente, evitaría el cierre completo de los servicios si es que de pronto, pues, todo el personal tuviera que resguardarse por estar contagiado del COVID, ¿no? Y algo muy importante también, ¿no? En el INCAN y en otros institutos se hace mucha investigación. También se incluyó al personal de investigación porque algo que se vio también es que sabemos que los ensayos clínicos muchas veces son la única oportunidad para un paciente de acceder a tratamiento que de otra manera no podría tener. Entonces es súper importante también mantener la viabilidad de los ensayos clínicos, ¿no? Algo que es muy importante es esto, ¿no? Que se requiere una respuesta que sea adaptada a la situación particular de cada centro y del momento de la pandemia que estemos viviendo en diferentes regiones de nuestro país. Por lo tanto, se requiere de liderazgo y pues también, ¿por qué no decirlo? En el caso en el que haya que reducir el número de casos quirúrgicos, el número de procedimientos de quimioterapia y demás, pues sí, implementar un sistema de triage para ver cuál es el paciente que se beneficia más de los procedimientos, ¿no? Este es un artículo que ustedes conocen muy bien, es iniciativa de Óscar Arrieta, en el que participaron pues muchos líderes de opinión de nuestro país y de Latinoamérica para hacer esto, ¿no? Las recomendaciones en cuanto a ese triage, ¿no? Para ver qué pacientes se podían beneficiar más de tal vez esquemas más prolongados, de cambiar alternativas orales. Es un artículo que de verdad vale mucho, mucho la pena que le den una revisada, porque además sabemos que México y Latinoamérica pues tiene una realidad social y de nuestro sistema de salud es muy diferente al de muchos países de primer mundo, de tal manera que era muy, muy importante contar pues con guías adaptadas a nuestra realidad, ¿no? El ESMEO, en el Comité de Tórax y en el grupo cooperativo que lidera Jerónimo, pues nos sentamos a discutir pues que necesitábamos también una guía desde el punto de vista quirúrgico. Aquí debo reconocer la labor de Óscar y como líder de la unidad funcional de tórax y de Héctor Martínez como presidente del ESMEO para brindarnos todas las facilidades desde el punto de vista logístico para llevar a cabo este consenso que además alcanzamos a la Sociedad Mexicana de Cirujanos Torácicos Generales, que mostraron una gran, gran apertura para discutir, ¿no? Estas guías y recomendar cómo mantener el tratamiento de nuestros pacientes con cáncer torácico durante esta pandemia, ¿no? Igual es un artículo que vale mucho la pena, solamente como pues un panorama muy, muy general, les dejo los conceptos centrales de lo que nosotros escribimos en esa guía, ¿no? Entonces, algo muy importante es que cualquier paciente que se enrola para programarse un procedimiento quirúrgico, pues va a requerir en el esquema anterior, pues de muchos, muchos contactos personales, muchas visitas y esto finalmente se convierte en contactos personales que son oportunidades de transmisión viral, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros recomendamos, basado en la experiencia que habíamos tenido en el INCAN, pues era esto, ¿no? Minimizar la asistencia del paciente al hospital. ¿Cómo? Pues programamos solo estudios indispensables, pruebas de función respiratoria básicas para la mayor parte de los pacientes con estado funcional bueno y pruebas más extensas solo para el paciente que no nos satisface con esa prueba, ¿no? Y algo que también logramos fue ¿no? Empatar varios estudios o procedimientos para una sola visita. Entonces tratamos de que el paciente si requiere electrocardiograma, radiografía, valoración por el cardiólogo, pues que todo se haga en una sola visita para disminuir, como decíamos antes, pues la oportunidad de contactos y potencial transmisión viral, ¿no? En el caso de nosotros, pues
estamos muy pendientes de aquel paciente que potencialmente puede ser complicable y que esto se traduzca en una estancia prolongada y una necesidad de terapia intensiva. Es muy importante esto porque sabemos que en muchos centros con reconversión o que están trabajando en un modelo híbrido, pues la competencia por las camas de terapia intensiva, pues de pronto se puede convertir en una necesidad y valorar qué paciente se beneficia más, ¿no? Entonces es muy importante tener esto presente. Y otra cosa que también supimos es que pues con las medidas de distanciamiento físico, pues también disminuyó la donación de productos de la sangre. Entonces hay una escasez en muchos centros de nuestro país de derivados de la sangre. Entonces es importante anticipar si un paciente potencialmente puede sangrar y requerir transfusiones, ¿no? Y algo que también nosotros proponemos es esto, ¿no? Sabemos que la cirugía de invasión mínima pues tiene muchos beneficios desde el punto de vista oncológico. Si se tiene el entrenamiento adecuado, puede ofrecer los resultados similares a la cirugía abierta, y creo que es una buena oportunidad para posicionar a la cirugía de minimación como una medida de tratamiento que podría convertirse estándar para los pacientes con cáncer, ¿no? Lo que nosotros hacemos y recomendamos es esto: identificar pacientes sintomáticos y pacientes con contactos positivos para COVID. Si el paciente niega todo esto, lo programamos, tenemos la fecha para cirugía y lo que hacemos es aislamiento en el hospital 48 horas antes de la fecha de cirugía. Se le hace hisopado para SARS-CoV-2 a todos los pacientes con cirugía no urgente y como sabemos que la sensibilidad es variable dependiendo de cómo se toma la prueba, cómo se mide, el tipo de muestra y demás, también hacemos esta recomendación de que todos los casos, todos, aunque tengan una prueba SARS-CoV-2 negativa, se deben de asumir como potencialmente infectados, y la precaución que debe tomar todo el equipo quirúrgico va encaminada con esta premisa, ¿no? Si tenemos una prueba positiva, recomendamos al menos 2 semanas suspender el procedimiento, y aunque esto se ha cuestionado recientemente y surge más evidencia al respecto de que tal vez no sería tan necesario tener una nueva PCR negativa, bueno, sí, estar seguros de que el paciente persiste con un buen estado funcional y que no tiene secuelas de la infección por SARS-CoV-2. Ya dentro de la cirugía, pues lo que nosotros sugerimos es esto, ¿no? Equipo de protección completo para todo el personal. La verdad es que en el quirófano, pues esto se usa de manera permanente. Lo único que nosotros adicionamos para los casos quirúrgicos es cubrebocas de alta eficiencia para todos y el protector ocular para evitar salpicaduras, ¿no? Algo también que hacemos mucha mención es sabemos que la mayor parte de los pacientes que se someten a procedimientos que generan aerosoles, y al ser la vía principal de transmisión del COVID, pues se consideran procedimientos de alto riesgo, ¿no? Si bien el potencial infeccioso de muchas de estas cuestiones está todavía, se cuestiona, pues no está de más tomar esa precaución, ¿no? Sabemos que el electrocauterio genera aerosoles con partículas virales, sabemos que la cirugía laparoscópica con insuflación de CO2 también genera partículas virales que pueden generar aerosoles. Las cirugías de cabeza y cuello, pues estamos cercanos a las vías aerodigestivas superiores, y por supuesto la cirugía pulmonar, ¿no? Que finalmente cuando hacemos apertura de la vía aérea exponemos a todo el equipo a esta eventual potencial transmisión, ¿no? Entonces, el mensaje central de la charla, del consenso, tanto del TOCOP como del que hicimos de cirugía, pues es que todos los pacientes con cáncer deben ser tratados siempre acorde al estándar de tratamiento, a menos de que haya escasez de recursos humanos y o materiales, y en ese caso, pues sí, tendríamos que implementar un sistema de triage. Lo que nosotros sugerimos es esto: categorizarlo. Aunque nosotros hacemos recomendaciones, pues finalmente dependerá de cada equipo multidisciplinario, pues la decisión final, ¿no? Paciente que tiene alta prioridad que puede ser diferido tal vez un par de semanas, o que puede tal vez ser llevado a algún tipo de inducción, y el paciente con categoría C, que es el paciente que definitivamente puede ser mejor tratado por un approach no quirúrgico, ¿no? Entonces, algo muy importante también, nosotros definimos que la cirugía de cáncer no es cirugía electiva, ¿no? O sea, no tiene por qué ser pospuesta, es una cirugía que se considera esencial, es decir, potencialmente puede ser curativo en muchos casos, de tal suerte que deberíamos de estar pues muy prestos a pelear por los turnos quirúrgicos para los pacientes con cáncer, ¿no? Esto es un resumen de las recomendaciones, y como les decía, finalmente las recomendaciones pues van a depender de cada centro,
del recurso humano, del recurso material y del momento de la pandemia en el que esté viviendo ese centro en particular, ¿no? Les decía que hay mucha evidencia de cuál ha sido el impacto en otros países. Este es un estudio que se está llevando a cabo en América Latina, se llama Hola COVID, está impulsado por este grupo extraordinario de oncólogas y a muchos seguramente les ha llegado el link para contestarlo, no les toma ni 10 minutos y creo que es importante hacernos escuchar para medir el impacto real que hemos tenido, ¿no? Entonces, para finalizar, les puedo decir que el tratamiento de los pacientes con cáncer, ya lo comentábamos, es esencial. No debemos de suspender el tratamiento, tenemos que realizar las adaptaciones necesarias para que garanticemos la continuidad de su tratamiento. Tenemos que minimizar riesgos, sí para el paciente y sí para el personal de salud, pero tenemos que seguir con la atención de nuestros pacientes. Hay que optimizar el uso de recursos. Esta es una pandemia prolongada y aunque la cadena de alimentación, de equipo de protección personal parece regularizarse, pues no estamos no expuestos a una potencial escasez como la que tuvimos al inicio de la pandemia, ¿no? Todas las decisiones deberían ser idealmente tomadas por equipos multidisciplinarios y algo también súper importante, ¿no? Todas estas medidas que yo les comento se las platicamos al paciente. Le platicamos que va a estar aislado 2 días antes y toda su recuperación en el hospital sin contacto con su familia, justamente para evitar una potencial transmisión inadvertida del SARS-CoV-2 y es importante que el paciente lo conozca, ¿no? Algo también que he de recalcar es que ninguna guía de práctica clínica puede cubrir todos los escenarios, de ahí que requerimos liderazgo del grupo de oncología para que cada uno implemente sus protocolos de acuerdo a su realidad, ¿no? Y recientemente platicaba yo con una oncóloga muy famosa de este país y en la que nos poníamos a platicar realmente de cómo ha cambiado nuestra práctica en la oncología, de cómo ha cambiado la vida en general y ella me decía muy sabiamente, ¿no? Adaptarnos, o sea, los oncólogos creo que sabemos adaptarnos y esta es nuestra principal característica y si queremos que algo fluya, pues tendremos que adaptarnos a la situación particular. Finalmente quiero agradecer al ESMEO por la invitación, a Bristol Myers por el patrocinio, por permitirnos este foro y a todo el personal del INCAN, a todo el personal médico, paramédico de mi instituto, porque gracias a ellos hemos podido mantener nuestra productividad cercana al 70-80% antes de la pandemia y creo que eso es algo muy, muy digno de reconocer. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Paco. Sin duda, excelente ponencia. Muchísimas gracias. El COVID nos sorprendió a todos, pero hemos sabido adaptarnos, hemos aprendido y hemos aprendido muy, muy rápido. La segunda es el paciente oncológico necesita seguir siendo una prioridad en todo sistema de salud y algo con lo que yo me quedo mucho, no debemos interrumpir el tratamiento del paciente oncológico porque es necesario continuar con el tratamiento oncológico de estos pacientes, ya que son pacientes altamente vulnerables. Y entonces, bueno, yo me presento, soy Jerónimo Rodríguez Cid, yo soy oncólogo médico, yo trabajo en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, soy adscrito a la clínica de cáncer de tórax del instituto y yo les voy a hablar un poquito, ya Paco nos mencionaba que el tratamiento debe seguir, pero tenemos que tener ciertos cuidados. También hemos aprendido a tener más cuidados, pero no solamente en los cuidados para no infectarnos o no infectar en COVID, sino eventualmente los cuidados que podemos tener relacionados en el paciente con cáncer que le estamos dando un tratamiento de inmunoterapia o que queremos dar un tratamiento de inmunoterapia. Primero, datos duros, es decir, obviamente el cáncer sí es un factor de riesgo para que haya mayor hospitalización por COVID. Ustedes pueden ver aquí en España, bueno, pues cuáles son las comorbilidades más frecuentes. Aquí tenemos alrededor de un 8% a cáncer, cáncer hematológico, leucemias y otras patologías, linfomas, etcétera, un poquito menos, 3%. Sin embargo, el 2.7% de los pacientes en las cohortes españolas tenían un tratamiento con un tratamiento antineoplásico, el 2.4% con un tratamiento biológico y un 5.2% con un tratamiento de esteroide, que muchos de ellos, no todos los pacientes, pero muchos de ellos son pacientes que también
también que tienen cáncer. Y definitivamente el cáncer es un factor de riesgo para que al paciente le vaya mal. Este otro estudio, en el estudio chino, ustedes pueden ver cuáles son las posibilidades de que al paciente y la tasa de mortalidad o la tasa, perdón, más que de mortalidad, de la necesidad de ventilación invasiva y sí de mortalidad en los pacientes normales, es decir, en los pacientes sin comorbilidades, 3.8% aproximadamente, pero en los pacientes con cáncer prácticamente esta mortalidad se duplica, 7.6. No es tan importante como en aquellos pacientes con enfermedad cardiovascular, no es tan importante como aquellos pacientes con diabetes, como aquellos pacientes con hipertensión, pero claramente ustedes pueden ver que hay una mayor mortalidad, hay una mayor probabilidad de ventilación invasiva en aquellos pacientes con cáncer. Y claro que cáncer, lamentablemente, hay una mayor mortalidad. Este otro estudio, un estudio ahora inglés, un estudio, claro, hemos tenido que aprender de todo el mundo y, por supuesto, la pandemia inició en otros continentes y también de eso hemos derivado muchísimo nuestro conocimiento, pero nuevamente aquí se ve que el tener el diagnóstico de cáncer de una entidad maligna, ya sea hematológica o un tumor sólido, definitivamente aumenta la probabilidad estadísticamente significativa de tener una hospitalización por COVID-19. Ahora bien, si nosotros analizamos específicamente en los pacientes con cáncer, hay pocos estudios, pero existen estudios, existen cohortes en estudios específicamente con cáncer que han tenido COVID-19 severo, es decir, paciente que ya está en un tratamiento, que ya tiene un diagnóstico de cáncer y que adquiere COVID-19. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo que hacen la diferencia entre tener un COVID severo o no tener un COVID severo? Es la edad, el que esté tratado o no tratado el cáncer, es decir, que el paciente esté bajo un tratamiento oncológico, aumenta la posibilidad de tener un COVID severo, el que el paciente esté en bajo tratamiento o que haya tenido un tratamiento en los últimos 12 meses comparado con aquellos pacientes que recibieron tratamiento más allá de 12 meses, definitivamente aumentan las posibilidades de tener un COVID severo. Y bueno, por supuesto, entre aquellos pacientes con cáncer que tienen COVID severo, la probabilidad de morir en este estudio, 36 hasta 36%. Y ya estamos hablando de pacientes con cáncer que desarrollan un COVID severo, 36% de probabilidad de morir por consecuencia del COVID. ¿Cuáles son los factores que no se asocian en el paciente con cáncer? No se asocia el género, no se asocia el tiempo entre el diagnóstico y el COVID, el número de tratamientos previos, llámese quimioterapia, llámese inmunoterapia, llámese hormonoterapia, no se ha asociado, no se asocian otras comorbilidades, tener más de 2 comorbilidades ya en el con cáncer o menos de 2, no se ha podido asociar, y tener hipogamaglobulinemia tampoco hay una asociación en estos pacientes. Sin embargo, hay otros estudios también en pacientes con cáncer que intentan dilucidar cuáles son los factores de riesgo que pudiera hacer que los pacientes con cáncer tuvieran un mayor estrés respiratorio y mayor tasa de hospitalización. Y específicamente el cáncer, si nosotros vemos aquí la flechita que yo les puse, cuando vemos el cáncer en el tumores sólidos, no por sí solo no pareciera ser un factor de riesgo en este estudio. Sin embargo, aquellos pacientes que tienen leucemias, linfomas, aumenta el riesgo. Algo muy importante es que los pacientes que tienen linfopenia crónica, como ocurre en las leucemias, o los pacientes que están con corticosteroides, como ocurre en varios pacientes con cáncer, también en muchos de ellos hematológicos, aumenta la probabilidad de tener una hospitalización o una enfermedad respiratoria severa. Y algo muy importante, que es de donde nos enfocamos un poquito en esta plática, es los immune checkpoint inhibitors, es decir, los tratamientos inmunológicos son un factor importante para desarrollar un tratamiento, para que el paciente con cáncer y que adquiere COVID tenga una mayor hospitalización. Y si nosotros vemos, por ejemplo, en los hazard ratio y nos fijamos en la PE, incluso el tener un tratamiento inmunológico definitivamente es uno de los que mayor riesgo se ha asociado. Ya el doctor Paco nos decía, bueno, estos estudios iniciales en donde se veía que los pacientes con quimioterapia, pacientes podían tener mayor riesgo de muerte y que eso llevó a tomar medidas a veces un poquito drásticas de parar todos los tratamientos. Sin embargo, estudios un poco más recientes demuestran
manifiestan que incluso que no hay una asociación clara con la quimioterapia, que los tratamientos de quimioterapia, incluso si lo vemos en este estudio, pudiera ser un poquito como factor protector, que incluso pudiera tener un porqué, ahorita lo voy a tratar de dilucidar, y que sí la radioterapia, sobre todo la radioterapia dada obviamente a que pudiera afectar a tórax o con cierta toxicidad a tórax, aumenta la probabilidad de muerte en los pacientes con cáncer, pero también la inmunoterapia vuelve a salir a la luz como una probabilidad para mayor hospitalización y en este caso para muerte. En un estudio, en otro estudio, también pueden ver ustedes que el utilizar un tratamiento de inmunoterapia también se asocia a muerte, también tiene un factor de riesgo importante, no es el único, pero, por ejemplo, aquí ya tener un tumor sólido por sí solo, solamente tener tumor sólido o tener un tumor linfoma, leucemia, un tumor hematológico, no confiere un mayor riesgo de muerte y que llaman la atención el tratamiento de quimioterapia sistémica dentro de los últimos 30 días tampoco confiere un mayor riesgo de muerte, pero lamentablemente los tratamientos inmunológicos sí. Y entonces, ¿por qué puede ser? Es decir, la razón por la que esto sucede no está bien dilucidada, pero claro que hay muchas teorías que muy probable que tienen una muy buena plausibilidad biológica y que muy probable eventualmente se respondan y nos dé certeza sobre lo que debemos de hacer. Ahorita, lamentablemente, muchas de las cosas, mucho del conocimiento está basado en teoría. Pero bueno, ya el doctor Sierra nos decía, bueno, ¿qué pasa con el paciente que tiene COVID? ¿Cómo se da ese desarrollo de la respuesta inmunológica? Pero también sabemos que hay otros factores que hacen que haya una mayor susceptibilidad inmunológica para desarrollar COVID-19. No solamente lo que decía el doctor Sierra de un aumento en las citocinas, un aumento en los anticuerpos, sino que también el solo hecho de tener ciertas enfermedades, el solo hecho de tener mayor edad por sí solo, sabemos que hay una disparidad entre las respuestas inmunes, tanto mediada por las células B como la que es específicamente citotóxica, específicamente para el cáncer, como son los linfocitos T. Pero hay una explicación muy sencilla y a lo mejor muy simple, pero que eventualmente es importante y es un factor a considerar, es por qué el paciente que recibe un tratamiento inmunológico y que tiene COVID-19 y que tiene cáncer y que está recibiendo un tratamiento inmunológico, por qué puede desarrollar mayor severidad, por qué puede hospitalizarse con más frecuencia y por qué puede tener mayor muerte. Bueno, una de ellos tiene que ver con la toxicidad de la inmunoterapia, que yo sé que a ningún oncólogo nos asusta la toxicidad por la inmunoterapia, sabemos controlarla, sabemos manejarla, hemos aprendido también mucho, sabemos cómo se presenta, sabemos detectarla, lo hacemos de manera rutinaria y que sabemos también que no es una toxicidad más grande, incluso si nosotros la comparamos toxicidad de inmunoterapia contra toxicidad de quimioterapia, bueno, la quimioterapia tiene una mayor incidencia. Sin embargo, recordemos que, bueno, la toxicidad por la inmunoterapia mucho tiene que ver también con la respuesta inmune, mucho tiene que ver con los efectos adversos, con los efectos adversos inmunes y tiene que ver con esta respuesta inmunológica que, si bien en muchos estudios se ha duplicado que eso es bueno para el paciente con cáncer, en el sentido de que aumenta la supervivencia libre de progresión, aumenta la tasa de respuesta y por lo tanto aumenta la supervivencia global, bueno, pues sabemos que lamentablemente hay pacientes que tienen esa toxicidad, sobre todo la inmunológica grave, son toxicidades realmente de cuidado y son toxicidades que pueden cambiar la vida de los pacientes. Por supuesto, neumonitis, queda claro, bueno, uno de los principales órganos que afecta el COVID-19, pues precisamente se transmite a través del sistema respiratorio y por supuesto afecta el pulmón, y el hecho de que tengamos neumonitis en los pacientes con inmunoterapia, pues por supuesto que aumenta la posibilidad de tener muerte, pero hay sobre todo esto, es decir, sobre todo hay que tener cuidado con la neumonitis. La neumonitis, hoy sabemos que en los pacientes con cáncer tratados con inmunoterapia es el principal
el principal evento adverso que genera muerte en el paciente con cáncer y un tratamiento de inmunoterapia. No le tememos, sabemos manejarla, ya lo he mencionado, pero es una realidad que la neumonitis es uno de los principales factores que me lleva a una posible muerte en aquel paciente con cáncer que está bajo un tratamiento de inmunoterapia. Y por supuesto, pues entonces no necesito explicar más que hay una relación directa entre las posibilidades de desarrollar mayor toxicidad y mayor toxicidad pulmonar. Y hay otra característica que hace factible y que esta toxicidad hace que sea mucho de interés en el paciente que está tratado con inmunoterapia y que desarrolla COVID, y tiene que ver con el tiempo. Sabemos que la mayoría de las toxicidades que se presentan asociadas a inmunoterapia, las toxicidades de respuesta inmune asociadas a la inmunoterapia, se presentan generalmente durante los primeros 3 meses. Sin embargo, recordar que la toxicidad pulmonar es una toxicidad que se puede presentar en los primeros meses en la mayoría de los pacientes, pero que puede ser una toxicidad que se puede presentar mucho tiempo después. Es decir, no son esas toxicidades que se quitan o que la probabilidad de que se presenten más allá de 3 meses no son inexistentes, ¿no? La toxicidad pulmonar se puede presentar durante mucho tiempo. Claro, depende si estás dando anti-PD1, algunos dicen si depende que si estás dando anti-PDL1, porque hay una creencia todavía no con la suficiente evidencia desde mi punto de vista de que hay menor toxicidad pulmonar utilizando los anti-PDL1, y también obviamente depende de ipilimumab, es decir, depende de los anti-CTLA4, las combinaciones con ipilimumab que hoy están surgiendo muchas y muy buenas y que se están poniendo y posicionando como estándares de tratamiento en algunos tumores. Definitivamente sabemos que la toxicidad por ipilimumab es mucho mayor que la toxicidad por los anti-PD1, los anti-PDL1, y las toxicidades son mucho más difíciles de quitar y son toxicidades que el paciente puede presentar de manera crónica. Sin embargo, permítanme ir un poquito más a fondo y no quedarme en lo simplista de que, bueno, los pacientes se mueren por una toxicidad y se mueren simplemente porque tienen mayor riesgo de desarrollar neumonitis. No, también hay otra explicación y tiene que ver con precisamente la inmunidad que genera el COVID-19. Ya lo decía el doctor Sierra, ya nos explicó perfectamente cómo se desarrolla esta inmunidad, y algo en lo que yo quiero resaltar es que los anticuerpos se empiezan a generar prácticamente desde el segundo día, y los anticuerpos se pueden mantener durante mucho tiempo. Obviamente para eso están hechos los anticuerpos, pero esta relación de anticuerpos hoy por hoy, cuando hablamos de inmunoterapia, es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque sabemos que es el principal efecto que nosotros podemos controlar para que nuestros tratamientos ataquen al cáncer y controlen el cáncer es precisamente estimular el linfocito T. Pero toda estimulación tiene que tener una forma de parar ese estímulo, y para eso existen los macrófagos, existen las mismas células presentadoras de antígeno, existen ciertos anticuerpos, células NK, es decir, todo el sistema inmune puede hacer también que disminuya el efecto del linfocito T, pero también lo puede aumentar. Pero no solamente eso, aquí en este esquema pueden ver, intento ejemplificar, bueno, la relación que tiene la célula tumoral, no solamente con el linfocito T, que probablemente es la relación más estudiada desde el punto de vista oncológico en inmunoterapia, pero hay una relación, por supuesto, muy, muy grande con los macrófagos, con los fibroblastos, con las células NK, y hay una serie de autoanticuerpos que se pueden generar precisamente para regular esta inmunidad. Y esto es muy, muy importante, porque el COVID, si nosotros aquí metiéramos al COVID-19, hoy, por supuesto, no lo entendemos completamente, pero ya nos decía el doctor Sierra el porqué de un tocilizumab, por qué la importancia de una interleucina 6 y de una interleucina 1 y que se eleva. Y esto es muy, muy importante porque estos autoanticuerpos sabemos hoy que pueden generar no solamente mecanismos de resistencia a los tratamientos de inmunoterapia, sino que pueden mediar precisamente los eventos adversos a la inmunoterapia. Es decir, hay una relación siempre se tiene que mantener un equilibrio entre la estimulación inmune y la supresión inmune, y definitivamente el cáncer genera
una supresión, pero el COVID-19 puede generar una estimulación, pero una estimulación no necesariamente positiva para el paciente con cáncer y no necesariamente positiva cuando hablamos de un tratamiento de inmunoterapia. Y hoy lo sabemos y lo presentaron recientemente en ASCO, que esta relación de autoanticuerpos y estos anticuerpos generados precisamente como una respuesta inmune a los tratamientos de inmunoterapia, precisamente son los que regulan si realmente un tratamiento va a responder o un paciente va a responder al tratamiento de inmunoterapia o no. Es decir, repito, son mecanismos de resistencia, pero no solamente están asociados a eso, sino a efectos adversos. Y ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, la presencia de interleucinas, la presencia de interferones, la presencia de varios factores que pueden jugar tanto positivamente como negativamente. 3 ejemplos. Anticuerpos anti-MIF son asociados con una mayor progresión y un menor riesgo de desarrollar efectos adversos asociados, por ejemplo, a pembrolizumab, es decir, es un mecanismo de resistencia. Pero también anti-FGFR1 y los anticuerpos anti-FGFR1, al contrario, están asociados con una peor supervivencia, también una menor tasa de eventos adversos, pero los anti-MAGE-B4, al contrario, están asociados a una mayor supervivencia y están asociados también a mayor frecuencia de efectos adversos. Y en inmunoterapia tenemos como hemos entendido que los pacientes que tienen efectos adversos, probablemente a muchos de ellos pacientes les va a ir bien en cuanto a su supervivencia libre de progresión y supervivencia global. No es que los deseemos en los pacientes, por supuesto, pero sabemos que es un efecto que nos hace que en muchos de los casos el paciente tenga una larga supervivencia. Bueno, aquí el problema es que no sabemos cuáles de esos efectos pudieran estar mediados precisamente por COVID y eso hacer que aumente la severidad y eso hacer también que aumente como un mecanismo de resistencia. De tal forma que esto salen y han salido algunas recomendaciones generales. Las 3 que yo pongo al final y que puse en rojo me parecen probablemente las 3 más importantes. Primero, si tú tienes un paciente con un tratamiento de inmunoterapia y eventualmente el paciente ya tiene respuesta completa, no continúes con un tratamiento de inmunoterapia. Sabemos hoy que los podemos suspender en la gran mayoría de los tumores, esto está demostrado, y obviamente si el paciente tiene COVID-19, tiene riesgo de COVID-19, no sabemos la relación y por lo tanto considera suspender el tratamiento. Por supuesto, tienes que individualizar siempre. La otra es, antes de empezar un tratamiento de inmunoterapia, asegúrate que el paciente no tenga COVID-19. Ese es otro que suena muy básica, a lo mejor muy lógica, pero definitivamente hoy por hoy no es algo que le estemos utilizando de lleno y me parece que es una recomendación muy útil. La otra es, si puedes, retrasa el uso del tratamiento de inmunoterapia. Es decir, por supuesto no debes tratar, yo no me imagino un paciente que tenga COVID, sobre todo COVID, ya sea severo o no severo, en el que le necesites empezar un tratamiento, ya sea de quimioterapia, de radioterapia o de inmunoterapia o de cirugía en oncología. En realidad, me parece que esos pacientes pueden ser muy contados, seguramente existirán, pero yo ahorita no me viene a la mente un panorama claro, clínico, en que ese paciente no puede esperar su recuperación del COVID. Claro, por supuesto, hay pacientes que tienen un COVID grave, que pueden tener secuelas a largo plazo, sobre todo secuelas neumológicas que tú debes poner a consideración antes de empezar un tratamiento de inmunoterapia, de tal forma que si puedes retrasar el inicio del tratamiento de inmunoterapia, retrasa el tratamiento de inmunoterapia. Y algunas más que son de mi cosecha. Primero, y si puedes no utilizar ipilimumab, en el paciente que tiene o que tuvo COVID, definitivamente no utilices ipilimumab. ¿Por qué? Porque es más tóxico. Claro, tienes que individualizar. Si es un paciente que tiene melanoma y que ya le diste pembro, ya le diste nivo y que no lo puedes rescatar con nada porque es viral positivo, bueno, pues a lo mejor lo platicas con el paciente y lo cuidas mucho más y le das ipilimumab. Sin embargo, si puedes no utilizar ipilimumab en el paciente que en el paciente que tuvo COVID o en el paciente que tiene COVID, definitivamente me parece que sería una buena idea. Y la otra es, considera utilizar si vas a utilizar inmunoterapia, considera utilizar también otros agentes antineoplásicos. Un claro ejemplo, riñón. No utilices probablemente en ese paciente nivolumab más ipilimumab
prefiere utilizar pembrolizumab más azacitidina. En el paciente con melanoma, si es viral positivo, prefiere utilizar ITCAS. En el paciente con cáncer de pulmón, si puedes utilizar tratamiento de inmunoterapia monodroga y puedes utilizar un tratamiento de inmuno más quimioterapia, eventualmente utilizar un tratamiento de inmuno más quimioterapia. Y ustedes van a decir, ¿por qué? O sea, ¿por qué estás haciendo esa recomendación? Bueno, porque hay algo, y es un tema sumamente interesante que está en las mentes de muchos de nosotros, es, a ver, pudiera ser que también el haber tenido COVID-19 y con este juego y estos anticuerpos que se generan, puede haber una resistencia a los tratamientos de inmunoterapia. No lo sabemos a ciencia cierta, pero hay una plausibilidad biológica y es posible que esto pase. Es decir, yo desconozco, sinceramente, si existe un COVID crónico. Bueno, me parece que no existe, pues, pero las secuelas, está claro que hay descripciones de pacientes que tienen secuelas crónicas al COVID y esas secuelas definitivamente pueden estar mediadas, también pueden estar inmunomediadas muchas de ellas. Sin embargo, bueno, esta respuesta inmunitaria al COVID también puede generar mecanismos de resistencia. Y entonces habrá quien me diga, no, Jerónimo, pues es que la inmunoterapia hoy no lo podemos, no podemos quedarnos sin inmunoterapia. No me malentiendan. No estoy diciendo que nos quedemos con inmunoterapia. Estoy diciendo que individualicemos. Porque seamos sinceros, a ver, no es lo mismo una inmunoterapia para un paciente con cáncer de pulmón, que hoy no se visualiza un tratamiento adecuado para un paciente con cáncer de pulmón sin pensar en inmunoterapia, o para un linfoma de Hodgkin que tiene 87% de tasas de respuesta, que para otros tumores, y no es que no sirva, pero como vejiga, por ejemplo, que está aprobado como un tratamiento de segunda línea. No es lo mismo. Es decir, hay que individualizar al paciente y hay que pensar también en qué otras opciones tenemos y cuál es la eficacia de la inmunoterapia y si realmente la eficacia es tan grande como para que sea indispensable poner o no un tratamiento de inmunoterapia en aquel paciente que tiene COVID. Y me voy a intentar explicar el por qué viene esta idea. Bueno, ya el doctor nos comentaba en toda la activación que hay de monocitos, en toda la activación que hay de macrófagos, en todas las interleucinas. No me voy a saltar más, no voy a hablar más de eso, ya lo habló el doctor Sierra y además él lo puede hablar mucho mejor que yo. Sin embargo, recordemos que uno de los mecanismos de resistencia hoy más estudiados es precisamente la influencia que tiene el microambiente tumoral con el linfocito T cuando es estimulado por un anti-PD1 o un anti-PDL1, es decir, resistencia a los tratamientos de inmunoterapia y la influencia de ese estroma en la célula efectora que efectivamente que es el linfocito T. Es decir, el linfocito T no solamente interactúa con la célula tumoral, interactúa con todas las células, fibroblastos, células NK, macrófagos, células dendríticas, todas las células presentadoras de antígeno. Tiene que interactuar antes de interactuar con la célula tumoral y esto puede hacer que haya una disminución del efecto. Es decir, de aquí nace el concepto de célula T exhausta, es decir, ya tuvo esta interacción con el muro, que en realidad no es un muro físico, pero con el muro virtual de la interacción con las células inmunes, que eventualmente esto genera que llegue el linfocito T exhausto y que por lo tanto no tenga la misma eficacia. Y se ha demostrado definitivamente que hay ciertas expresiones de genes que se asocian a una mayor estroma, a una mayor presencia de células dendríticas y células presentadoras de antígeno como fibroblastos, como macrófagos en el microambiente tumoral, y que eso es un mecanismo de resistencia que disminuye el efecto del tratamiento de inmunoterapia. No por nada se están haciendo estudios con moduladores del estroma del microambiente intratumoral, como este estudio de nivolumab más citrabatinib, que es prometedor. Es un estudio fase 1 apenas, pero es un estudio que eventualmente nos dice que controlar el microambiente tumoral también nos puede llevar a vencer resistencias al tratamiento de inmunoterapia. No solamente eso, recordemos que en este microambiente tumoral se pueden generar
la interacción de muchas interleucinas, de muchos interferones, y que hay algunos que son positivos como el interferón gamma, pero que hay algunos que son negativos como la interleucina 1, la interleucina 6. No por nada los estudios que se están realizando con canakinumab, que es un anti-interleucina 1, tratando de disminuir también la influencia de las citocinas en disminuir el efecto del linfocito T cuando damos un tratamiento de inmunoterapia. También el complejo mayor de histocompatibilidad, es decir, este mecanismo, estos genes que desarrollan los anticuerpos, también se ha visto que hay una estrecha relación entre la posibilidad de responder a un tratamiento de inmunoterapia. Y por supuesto, cada respuesta inmune puede desarrollarse células, específicamente células supresoras derivadas del mieloide, que son células jóvenes, células formadas por una inflamación, y que esas células, sabemos hoy por hoy que la influencia de esas células puede también disminuir el efecto del tratamiento de inmunoterapia, al contrario del interferón, específicamente el interferón gamma, que puede aumentar el efecto de la inmunoterapia. ¿A qué voy? Eventualmente, también hay que pensar en las posibles resistencias que pueden tener. Hoy no tenemos un estudio, pero obviamente se necesita mucho más tiempo para desarrollar ese estudio, mucho más tiempo para que haya una mayor evidencia, pero también hay que pensar en que nuestro paciente puede desarrollar una resistencia intrínseca a los tratamientos específicamente de inmunoterapia cuando el paciente tuvo COVID-19. Es decir, no significa que debemos suspender el uso de inmunoterapia. Yo decía el doctor Paco, no, los pacientes deben seguir tratados, pero tenemos que incorporar este razonamiento a nuestra práctica clínica diaria para escoger el mejor tratamiento, individualizar y seguir personalizando el tratamiento. El impacto no visto, el impacto, y ya nos decía Paco un poquito, el impacto en oncología no solamente ha sido que dejamos de tratar a los pacientes en lo que nos adaptábamos a la nueva realidad. También, lamentablemente, el impacto de COVID-19 ha sido disminuir la investigación en los estudios clínicos oncológicos. Ha habido una disminución, yo diría catastrófica, porque en eso nos basamos nosotros para ir poniendo nuevos estándares, catastrófica en el número de estudios que se hacen hoy por hoy para tratar a los pacientes con cáncer. Muchísimas gracias. Si me permiten, voy a interrumpir. Voy a dejar de compartir mi pantalla, y les voy a pedir a todos los ponentes, al doctor Sierra, al doctor Paco Corona, que abran sus micrófonos para tratar de hacer generar las preguntas y tratar de hacer una mesa redonda. Bien, los pacientes, la primera pregunta es, ¿los pacientes que reciben radioterapia tienen mayor riesgo de enfermedad grave, Paco? No de enfermedad grave, creo que pasa aquí, sobre todo los pacientes que reciben radioterapia al tórax, y pues que también es un factor de riesgo para neumonitis, finalmente tendría pues como ese factor asociado si es que tuviera una forma grave de la enfermedad, ¿no? Pero como tal, lo que hemos revisado no es un factor que predisponga a una infección grave. Sí, de acuerdo, no aparenta haber ninguna evidencia de que la radioterapia aumente. Por supuesto, hay que tener cuidado y hay que individualizar en aquel paciente que tuvo una enfermedad grave, una neumonitis por COVID-19, obviamente antes de iniciar un tratamiento de radioterapia que pueda afectar al pulmón, realizar pruebas de funcionamiento respiratorio, y eventualmente sabemos que estos pacientes, sobre todo los que tuvieron la enfermedad grave, pueden recuperarse o tardarse en recuperar alrededor de 2 o 3 meses. Pero en general, radioterapia no se ha asociado ni una mayor mortalidad ni una mayor hospitalización. Segunda pregunta que nos hacen aquí, doctor Sierra, tocilizumab. Sabemos que ya nos mencionó que es negativo para COVID. ¿Cree que ahora hay muchos estudios
en donde estamos intentando regular el microambiente tumoral, y uno de ellos es precisamente ir contra interleucina 1, ir contra interleucina 6. ¿Cree que habrá alguna diferencia ahorita de tocilizumab en pacientes con cáncer? Es decir, ¿cree que hay algunos subgrupos en este estudio de tocilizumab en pacientes con COVID que sí pudieran beneficiarse o aparentemente ninguno, y por eso es que Roche hace la recomendación de que a ningún paciente? Digo, yo creo que todavía no está escrito la última palabra de tocilizumab en COVID-19. Digo, soy de los que no favorezco usar tocilizumab, pero sí acepto que falta todavía información, empezando por el ensayo clínico que Roche mencionó, difundió la noticia de no eficacia, porque no hemos leído el artículo completo y efectivamente no sabemos si existe algún subgrupo de pacientes en donde pueda haber un beneficio, y faltan otros ensayos clínicos que también se están llevando a cabo específicamente en pacientes con enfermedad un poco más temprana. Entonces, también faltan estudios que se están usando en combinación con antivirales, específicamente con remdesivir. Entonces, yo creo que falta por ver más capítulos de esta historia, ¿no? Sí. Claro, muchas gracias, doctor. Paco, nos hace una pregunta específicamente que para ti, es decir, me parece que tú eres el ideal para contestarla. ¿Los pacientes durante la evaluación preoperatoria requieren contar con prueba PCR COVID-19 o solo en casos sintomáticos compatible con cuadros sospechosos? No, yo creo que la distinción la tenemos que hacer. El paciente que va a cirugía y que tiene un cuadro sintomático, digo, o sea, ese paciente tiene que tener una prueba para seguir el curso de manejo de cualquier paciente con COVID, ¿no? Más bien el protocolo preoperatorio, digo, no agregué esa evidencia, pero sabemos que está el registro Therabolt, que es un registro solo de neoplasias torácicas y en el cual se vio que los pacientes, pues, que tienen un tumor pulmonar asociado, pues tienen 50% de probabilidades de morir después de una cirugía si tienen un COVID asintomático. Entonces, en realidad la recomendación es, si el paciente está asintomático, lo que nosotros hacemos en el INCAN es PCR 48 horas antes y resguardamos al paciente, TAC de tórax. Si las dos pruebas son negativas, procedemos con la cirugía. Y si es un poco para protegernos a nosotros, ya les decía yo que tratamos a todos los pacientes como si fueran potencialmente infectantes, pero va más allá, va para la protección del paciente por esta posibilidad de tener un desenlace fatal, incluso si operamos a un paciente con una infección latente. Muy bien, mencionaste que les hacen tomografía de tórax y aquí una pregunta para los dos, hecha en dos fases. La primera, doctor, la primera fase, doctor Sierra, es ¿qué pasa en aquel paciente asintomático que tiene una PCR negativa, pero que tiene un ataque sugerente? Es decir, ¿qué desde el punto de vista de infectología se trata ese paciente, no se trata, se vigila, se debe esperar? Y después, la segunda parte es a ese paciente desde el punto de vista que requiera un tratamiento quirúrgico oncológico, lo retrasas, Paco, te esperas, consultas a infecto o ¿qué se hace? ¿Qué se hace en ese paciente? Sí. Entonces, me imagino que la pregunta con respecto al paciente asintomático que le hicieron una PCR, salió negativa, y le hicieron un ATAC y hay cambios sugerentes, esa pregunta me imagino que el estudio se hizo en el contexto preoperatorio. Entonces, como escrutinio de una potencial, yo creo que de una potencial infección, ese paciente hay que asumir que tiene COVID y ponerlo, si se puede posponer la cirugía, posponerla, pues justamente se hace la tomografía para mejorar la sensibilidad del diagnóstico y se le da el tiempo pues, que se considere en las guías para poderlo meter a cirugía desde el punto de vista de aislamiento epidemiológico. La recomendación es que pasen 10 días a partir de la prueba y esa persona ya no es transmisible, ¿no?
Ahora bien, Paco, ¿lo paras cuánto tiempo? Porque sabemos también que los cambios de imagen, pues para que desaparezcan pueden tardar mucho más que la cuarentena, etcétera. ¿Cuánto tiempo debes esperarte en aquel paciente que paramos para llevarlo a operarlo? La primera parte, completamente de acuerdo con lo que dijo el doctor Sierra, o sea, el objetivo del ataque, sabemos que incluso en las mejores series, las probabilidades de un falso negativo con PCR pues pueden ser hasta el 30%. Entonces, si un paciente tiene infiltrados, lo tratamos como si fuera con COVID. Hemos tenido casos, se difieren, se aíslan y bueno, se les da el seguimiento por el grupo de infectología. Ahora, respecto del tiempo, eh, insisto, esto es cambiante. Cuando hicimos pues las guías internas para el INCAN y también lo que pusimos en el consenso fue que le dábamos 2 semanas al paciente, ¿no? 2 semanas, idealmente PCR negativa, que esto está ya también cuestionable, pero si el paciente sigue asintomático, los infiltrados pues no son extensos y las pruebas de función pulmonar nos permiten hacer un procedimiento seguro, le damos curso a la cirugía a ese paciente. Ok, muchísimas gracias. Siguiente pregunta. ¿Existe, doctor Sierra, COVID crónico, reinfecciones y si hay mutaciones que eventualmente hagan que un paciente que ya tuvo COVID, que ya tiene anticuerpos contra ese COVID, pueda volver a adquirir otra cepa diferente de COVID, un poquito parecido a lo que pasa con la influenza? Bueno, son preguntas bien difíciles. COVID crónico, o sea, una infección persistente, replicativa, no. Lo que hay son manifestaciones crónicas, o sea, puede haber una persona que tenga secuelas y cada vez se han visto más, secuelas cardíacas, secuelas neurológicas, eh, endocrinológicas, por ejemplo, pancreatitis, parotiditis, etc. Si a eso le podemos llamar COVID crónico, bueno, pues eso es lo que hay, pero no es que sea producto de una infección persistente, como por ejemplo el VIH lo es. Eh, Reinfecciones también es algo que está muy en duda, o sea, los casos que se han reportado que han sido aislados, mucha gente cuestiona si realmente se trata de reinfecciones, lo que se piensa es que son episodios de excreción viral no replicativo, no viable, eh, digamos, vestigios de RNA viral que pueden quedar y que pueden seguirse detectando en las mucosas, pero no necesariamente virus replicativo. Hay gente que piensa que sí puede haber esto de las reinfecciones, pero digamos, la versión oficial es que no las hay y yo creo que el tiempo nos va a decir, porque pues con más tiempo es probable que empecemos a detectar esos casos inusuales, ¿no? Y la tercera era mutaciones. Mutaciones. Sí se han encontrado mutaciones virales. Hay una de lesión que se describió recientemente que atenúa la severidad de la infección y hay un polimorfismo también que se describió y que está circulando por ahí, que empezó en Malasia, creo que es el 616G, que hace que el virus sea más replicativo in vitro, aunque no se ha demostrado que eso se traduzca en mayor transmisibilidad o mayor virulencia de la enfermedad, pero que se demuestre mutaciones virales de escape para la respuesta inmune, eso todavía no se ha encontrado. Eh, para ver eso, pues va a tener que pasar al menos pues, mucho más del tiempo que llevamos ahorita, seguramente años. Ahorita no lo hemos visto.
Bien, una pregunta que creo que es para mí, ¿existe alguna evidencia de que la viremia aguda y o la exposición previa a COVID puede modificar la respuesta a la inmunoterapia en contextos como pseudoprogresión y hiperprogresión? No, lamentablemente no existe ninguna evidencia, es decir, mucho se queda en teoría, mucho se queda en todo este conocimiento que ha salido gracias a los diversos mecanismos de resistencia al tratamiento de inmunoterapia, pero no está no hay una evidencia lo suficientemente contundente. De tal forma que no quiero que tomemos conclusiones erróneas. Es decir, recordemos, y lo mencionó Paco, el paciente con cáncer debe seguir siendo tratado. El paciente con cáncer que se beneficia de un tratamiento de inmunoterapia debe ser seguido tratado con un tratamiento de inmunoterapia. El paciente con cáncer que está tratado con un tratamiento de inmunoterapia o que estaba tratado con un tratamiento de inmunoterapia y que tiene COVID o desarrolla COVID o que se infecte, bueno, que tiene COVID, ya sea con COVID grave o no COVID grave, requiere un mayor cuidado, requiere una interrupción del tratamiento de inmunoterapia, requiere, si es posible, interrumpirse si es que el paciente tiene respuesta completa, si es que el beneficio se requiere poner en una balanza el riesgo-beneficio de continuar con el tratamiento, pero no implica que tengamos hoy el conocimiento de que el tratamiento de inmunoterapia no funciona en el paciente COVID. Son teorías basados en los mecanismos de resistencia que uno debe también poner en juego al momento de decidir, pero definitivamente no hay una guía, no hay un estudio que nos pueda responder eso. Se están tratando de elucidar, se están tratando de conceptualizar los estudios, sin embargo, bueno, también como presentaba al principio de la presentación, bueno, pues no, el porcentaje de pacientes con COVID y cáncer, si bien son una de las dos de las enfermedades hoy más incidentes en el mundo, tampoco, afortunadamente, tampoco es tan frecuente, ¿no? Comparado con otras comorbilidades como enfermedades cardiovasculares, como hipertensión, como diabetes. Bien, nos hacen otra pregunta. Los anticuerpos después de tener COVID, ¿cuánto tiempo duran, doctor? Me imagino que es para saber si el paciente tiene una protección ya de por vida, etcétera. Mucho la pregunta, y permítame ampliarla, doctor. Algunos hospitales están tomando las decisiones de, bueno, si el paciente ya tuvo COVID, aunque yo sea hospital COVID y ya tiene anticuerpos y son demostrables, bueno, pues ya las probabilidades de que le dé COVID son pocas y entonces lo podemos operar en este hospital o lo podemos ponerle su tratamiento de quimioterapia en este hospital. ¿Eso tiene un fundamento? ¿Eso es cierto? ¿O realmente no estamos protegidos cuando el paciente ya tuvo COVID y desarrolló anticuerpos? No, yo creo que eso es un mal uso de la prueba de anticuerpos. O sea, las personas que se recuperan de COVID no tienen ninguna razón para irse y hacerse una prueba de anticuerpos y en base a esa prueba decir, ya estoy inmune, ya estoy protegido para una reinfección, ya puedo regresar a mi trabajo, ya no voy a enfermar. Es un mal uso realmente de la prueba de anticuerpos. Eso está en las guías recientes de la Asociación Americana de Infectología. Está claramente establecido que las pruebas serológicas, las pruebas de anticuerpos, solamente tienen dos usos. Puede ser otro, pero el principal puede ser como auxiliar en el diagnóstico de aquel paciente que, por ejemplo, el que describieron al principio, que tiene una prueba negativa, pero que tienes una prueba de PCR negativa, pero que tienes alta sospecha y que ya pasaron 7, 10 días de síntomas, pues esa persona le puedes hacer una prueba de anticuerpos como auxiliar en el diagnóstico. No es una prueba primaria, no es la principal prueba. La otra, pues, es para estudios de prevalencia epidemiológicos en poblaciones. Y también la otra es para personas que van a donar plasma. Es importante hacerles la prueba de anticuerpos y si le puedes hacer anticuerpos neutralizantes específicamente y titular eso, es todavía mejor porque aproximadamente solamente un 60% de las personas que se recuperan de COVID tienen anticuerpos neutralizantes y esos son los que podrían donar plasma. No todos pueden donar plasma y de hecho, pues
por lo que expliqué, puede ser que hasta corras riesgo de usar un plasma que no has titulado porque tiene niveles bajos que potencialmente pueden ser perjudiciales, niveles bajos de anticuerpos. Entonces, ahora, ¿cuánto tiempo dura? Pues sí, puede irse bajando los anticuerpos, eso se ha visto, pero eso no quiere decir que la inmunidad se quite por eso, porque la inmunidad está dada por muchos otros mecanismos inmunológicos, no nada más los anticuerpos. Una buena parte de la inmunidad, y eso pasa con otras infecciones virales, está dada por la inmunidad celular, y justo estos estudios que mostré apoyan eso, que existe un nivel basal de inmunidad celular, incluso cruzada contra otros coronavirus prevalentes, no tan patógenos como este, ¿no? Ok, muchas gracias, doctor. Paco, me hacen una pregunta específica, pero me parece muy, muy interesante. Paciente con cáncer de pulmón, paciente con cáncer de pulmón que está en esa línea, por lo que entiendo de la pregunta, en esa línea de recibir un tratamiento quirúrgico con adyuvancia, pero que también se podría dar un tratamiento de quimio-radioterapia. Específicamente, me parece que están pensando en un paciente estadio 3A, N2, bueno, hoy pudieras dar neoadyuvancia, pudieras dar quimio, radio, pudieras dar cirugía. Por el hecho, la presencia de COVID, ¿tomarías alguna decisión diferente? Es decir, yo sé que eres cirujano, pero también sé que eres de los cirujanos que son muy cuidadosos en meter al paciente correcto, al tratamiento correcto. Me imagino que la pregunta va enfocada a si si hay algunos pacientes potencialmente quirúrgicos que tú digas, no, ¿sabes qué? Mejor no lo opero, que le den un tratamiento de quimioterapia o que le den un tratamiento de quimio-radio o un tratamiento de radioterapia. Creo que una de las diapositivas en las que hice mucho énfasis fue en que debemos de seguir el estándar, ¿no? Y en el caso que tú platicas, si es un tumor localmente avanzado, con enfermedad de N2, pues sabemos que ese paciente no debe de operarse de entrada, o sea, o como tú bien decías, va a quimio de inducción, quimio radio, o lo metemos a un ensayo clínico. Digo, tú tienes un ensayo clínico de quimio inmunoneo, en el INCAN tenemos un ensayo de quimio inmunoneo, entonces creo que en ese sentido no habría que cambiar la estrategia, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el paciente? Eso sí lo he hecho, ¿no? Paciente con un tumor que está terminando la quimio radio, lo habíamos considerado, por ejemplo, quirúrgico, ocupa una neumonectomía, sabemos que pues tiene un riesgo más alto de pasar a terapia, de pasar a, a, a algún tipo de complicación que puede incluso ser fatal. Quizá ahí sí lo hemos discutido de qué tanto vale la pena a lo mejor exponerlo al riesgo quirúrgico contra terminar su tratamiento radical y dar otra modalidad de tratamiento, ¿no? Creo que el mensaje clave sería, desde el punto de vista oncológico, no deberíamos de hacer ninguna modificación. Desde el punto de vista funcional, si el paciente tiene chance ahí de complicarse y demás, a lo mejor pensar en una estrategia diferente, ¿no? Ok, de acuerdo. Muy probablemente la última pregunta, ya para no pasarnos demasiado con el tiempo. Bien, ¿es posible diferenciar neumonitis por COVID versus, aquí lo ponen oxaliplatina, me imagino que es versus neumonitis por algún agente antineoplásico? ¿Y qué conducta hay que tomar si tenemos una PCR negativa con la posibilidad de un falso negativo? Me parece que la clínica sí tiene que ser siempre ser y seguir siendo muy, muy importante. Obviamente nosotros tenemos que saber como oncólogos médicos qué es el tratamiento que se le está recibiendo, cuál es la probabilidad de tener cada una de las reacciones, sobre todo cuando se trata de neumonitis, y me parece también que lo debes asociar a la otra clínica. Si el paciente está asintomático, si tiene una PCR negativa y le estás dando un tratamiento como un tratamiento de inmunoterapia o le diste quimio, radioterapia, seguro un tratamiento de inmunoterapia, o le estás dando para un cáncer de testículo, bleomicina, no debes de dejar de ser crítico en cuanto a tu tratamiento y no debes dejar de pensar en que es posible que tu tratamiento haya causado esa neumonitis y por lo tanto debes actuar como tal. Es decir, en el paciente con un tratamiento de inmunoterapia debes dar esteroides de manera temprana, suspender bleomicina, suspender tratamientos de quimioterapia que generan, parar tratamientos de
radioterapia, dar también esteroides para esos tratamientos de radioterapia y ver la recuperación clínica. Es decir, lo debe seguir tratando, y coincido con Paco, como el estándar de tratamiento. Acuérdense que mucho en oncología, el éxito que hemos tenido en los últimos años es gracias al nuevo conocimiento, gracias a los nuevos tratamientos, pero definitivamente también a que hoy hacemos las cosas mucho más sistemática que lo hacíamos anteriormente, de tal forma que de eso depende a que nuestro paciente le vaya bien. Y por supuesto, si tú quieres eventualmente repetir una nueva PCR, pues sería, o sea, si te sigue quedando esa sospecha, bueno, puedes repetir una nueva PCR. Doctor Sierra, después de una PCR negativa, que uno piensa un falso negativo, ¿cuál es el momento ideal para volverla a hacer? ¿En el mismo momento o esperarnos un par de días, 5 días? No lo sé. ¿Cuánto tiempo deberíamos esperarnos? Yo creo que se puede volver a hacer en unos 3 días, 2, 3 días, si es que persiste la sospecha clínica, si es que hay una razón clínica para hacerla. O sea, el paciente que tiene, sí los hemos tenido ahí en el hospital con una neumonía claramente sugerente de esto, o que tiene otros diagnósticos diferenciales, a veces difíciles. A mí me ha tocado ver pacientes que le hemos hecho 3 pruebas, salen negativas y resulta que tenía neumocistis o una cosa, algo que te da una neumonía muy parecida, ¿no? Yo me esperaría 2, 3 días para la segunda, si es que existe una alta sospecha. Si el paciente está asintomático, yo no se la repito, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, pues no me queda más que agradecer tanto al auditorio por atender a esta sesión virtual de la Sociedad Mexicana de Oncología, agradecer por supuesto a los grandes especialistas que hoy nos acompañaron, como el doctor Juan Sierra Madero, como el doctor Francisco Corona, y bueno, algo que me encantó es que pudimos unir a 3 personas de 3 institutos nacionales de salud para tratar de dilucidar la influencia de los tratamientos de inmunoterapia en el paciente con, bueno, más bien, de la influencia del COVID en el paciente con cáncer que está recibiendo un tratamiento de inmunoterapia. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos, que tengan una muy buena noche y que síganse cuidando mucho, por favor, y que espero que tanto ustedes como su familia estén bien en casa. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, MCD.